Eh, ok, ya estamos, bueno, ya estamos grabando la clase. Lo que voy a hacer ahora es un pequeño repaso del video que les dejé. Y no, bueno, Juan, a ver, la pregunta que si de ácido y base va, y lo que está son en el video. No, acuérdense que el video, eh, los videos, las clases que tenemos juntos son una recopilación nada más eh, temática. Y ustedes miran en el libro, que les voy a compartir ahora, a ver, capítulo 9 del libro, lo que va a ir es, permítame compartirlo, lo que va a ir para el parcial son no solamente la teoría, sino también ejercicios, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿de acuerdo? Y alguna fundamentación, porque es útil en la vida, en el ser humano. Es un tema bastante interesante. Si no nos alcanza el tiempo de la clase de hoy, bueno, no tengan problema, no se estresen, vamos a retomar mañana en la clase de consulta algunos problemas, y si así todo no alcanza, retomamos unos minutos el lunes que viene, que ya arrancamos con el eje temático número 2, que es química orgánica. Entonces, en principio lo que vamos a trabajar es esto, el capítulo número 9, ¿sí? El capítulo número 9 del libro, como, recuerden, este libro como una guía temática, ¿no? Este en los videos, ya lo revisamos, pero dice clase de ácidos, bases, guión pH. Si no está, lo revisamos. ¿Qué cosas tenés que tener claro de ácido base? Todo, todo, todo. Ahora resumo los conceptos generales. Miren, ese video hace un pequeño resumen de estas definiciones, ¿no? La historia natural de cómo se definieron los ácidos, las bases, eh, cuáles son las teorías actuales, qué es un ácido fuerte, qué es un ácido débil, qué es la teoría del ácido y las bases según Bronsted y Lowry, que habla de ácidos y bases conjugadas y de bases y su ácido conjugado. Todo esto nos sirve como un principio teórico para poder hablar de ácidos fuertes y bases fuertes, ácidos débiles y bases débiles. Después para hablar de, bueno, acá en el libro hay algunos ejemplos de los antiácidos, ¿no? Eh, Hablar un poco de el agua, el rol del agua como una solución anfótera, y a partir de ahí, de dónde salen las ecuaciones matemáticas para poder resolver y calcular problemas de pH. Eso es lo que vamos a trabajar ahora. Y con estas ecuaciones que yo les voy a ir diciendo, que ustedes las tengan en cuenta, voy a compartir la pizarra en blanco, la de mano alzada, y juntos vamos a ir haciendo unos ejercicios. Así que tengan la calculadora por ahí a mano, porque me van a tener que ir dictando eh, logaritmos, antilogaritmos, exponenciales, todo eso. Y creo que con eso se nos va a ocupar toda la tarde, así que espero que la pasemos bien. Y si no llegamos a trabajar el concepto de buffer, de sistemas buffer, que ahí está bonito porque tiene mucho de fisiología humana, no se preocupen, lo trabajamos el lunes que viene, en 15, 20 minutos, que vamos a ver un poco cómo nuestro cuerpo regula el, el pH sanguíneo, y, y después ahí seguramente pasamos a el eje temático número 2. A ver, sí, ahora hacemos un repaso de lo que trabajé en el video. Bueno, se los acabo de contar, pero lo vamos a ver con las diapositivas.
En la cátedra está, sí. Gracias, Ana. En la cátedra sí, sí está. Juan, te leo. Vamos a hacer una presentación de... Bueno, voy a sacar de compartir el libro y vamos a revisar, a repasar la presentación. Y de ahí voy a destacar qué fórmulas vamos a utilizar ahora para hacer los cálculos. Comentarios, comentarios. Ya los leo, esperen un poquito que tengo tapado el chat. A ver. El capítulo 9 va completo y lo voy a ampliar con la teoría. ¿De acuerdo? El capítulo 9 del Harvard. Voy a hacer una ampliación con la teoría, fundamentalmente cuando hablemos en la fisiología de la regulación del pH y los sistemas Vata. Todo está concatenado e ignorado. Miren, a ver, creo que tengo la presentación. ¿Se acuerdan que la clase pasada, estamos repasando la presentación? Miren, la clase pasada hablamos de equilibrio químico, ¿se acuerdan? Que dijimos que era una reacción reversible, una reacción irreversible, que la velocidad hacia la derecha era igual que a la izquierda, y al lado de los recipientes. Bueno, esta característica de estas reacciones reversibles nos sirven mucho para poder abordar ahora el concepto de ácidos y bases. Cuando nosotros trabajamos el concepto de ácidos y bases, cuando hacíamos ecuaciones químicas, que combinábamos los ácidos, perdón, por favor, que combinábamos los ácidos con las bases para producir las sales. Y yo les decía que un ácido, así como una introducción a la definición, era todo aquel compuesto que en solución acuosa se disociaba y liberaba los protones al medio acuoso. Y una base u oxidilo, o hidróxido, perdón, era aquel compuesto que en solución acuosa liberaba los oxidritos. Bueno, resulta que esa definición, está acá, ¿no? En la de Rennes, tiene una mirada que resulta ser un poco más compleja y que va dándole un mayor marco teórico al comportamiento de ciertas sustancias que actuaban como ácidos y otras que actuaban como bases. Entonces, si bien la definición de Rennes nos dice que un ácido es aquel que libera protones y una base es aquel que libera oxidrilos, con eso no era suficiente. A ver, en la historia natural de este proceso, antes un ácido se lo definía por lo que podían evidenciar los alquimistas, ¿no? Que degradaban los metales, que oxidaban las cosas, bueno. Pero a medida que se va haciendo el estudio más profundo, miren, en el año estamos hablando de 1884 más o menos, comienzan a aparecer definiciones del comportamiento molecular. Pero resulta que estudiando los ácidos y las bases se daban cuenta que sin que existiera una molécula con oxidrilos, en algunos sistemas acuosos se podía hacer evidente que habían ácidos, pero que también habían bases. Entonces se preguntaban cómo puede ser que este, si no hemos echado hidróxido, exista un componente del tipo básico, ¿no? Entonces, así aparece Bronsted y Lowry y define al ácido eh, como toda aquella sustancia, como dice acá, que cuando vos lo echás en el agua, para formar una solución, libera protones. Y una base, o álcalis o hidróxido, a toda molécula o a todo compuesto que tiene la capacidad de tomar o aceptar ese protón. Entonces, perdón, por favor, comienza a tomar un poco más de racionalidad todo este proceso de pensar, y bueno, cuando esta molécula libera los protones, ¿dónde están los protones? ¿Están solos? ¿Están sueltos? ¿Qué está sucediendo?
Resulta que Bronsted y Lowry definen el concepto par, par ácido base. Quiere decir que cuando un ácido vos lo colocás en agua para hacer una solución acuosa, este ácido tiene esa característica de ser un ácido porque según la definición de Bronsted y Lowry libera los protones, pero en esa solución alguien está tomando los protones, alguien los está conteniendo. Entonces ese que recibe los protones es una base. Pero si nosotros miramos acá esta ecuación, el ácido, cuando en el agua se disuelve, libera el protón y el agua toma ese protón, formando un ion hidróneo. Este H3O positivo es el protón que está asociado a una molécula de agua, ¿no? Cuando está formulado de esta manera se denomina ion hidróneo o cuando está el protón, la H positivo, cuando está solamente el protón, se lo nombra protón, pero desde el punto de vista de qué significa o qué es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Lo interesante es que todo esto sucede en un entorno acuoso. Entonces, cuando ustedes vean en los libros que escriben el protón o el oxidrilo, en realidad todo eso sucede en solución acuosa. La forma más completa de escribirlo al protón en solución acuosa es así, como ion hidrógeno. Entonces, mirando en este sentido y teniendo en cuenta la definición del Bronsted y Lowry, nosotros decimos que en este caso, el bromuro de hidrógeno, cuando se disuelve en el agua, libera el protón para convertirse en bromuro. Este bromuro es una base conjugada del ácido. ¿Por qué razón? Porque si esta reacción fuera reversible, si sucediera de la derecha hacia la izquierda, para que se constituya otra vez el bromuro de hidrógeno, este bromuro debería tomar el protón para convertirse en el ácido. Entonces, ¿qué sucede? Según la definición, un ácido es el que cede los protones y una base es quien los acepta. Fíjense en el rol que tiene el agua. El agua, si lo miramos del lado izquierdo, ya lo vamos a ir practicando esto, el agua es quien está aceptando el protón. Por lo tanto, el comportamiento del agua en este sistema es comportarse como una base. Claro, cuando tomó el protón, está en condiciones de cederlo y por la definición de Bronsted de Lowry, quien cede protones es un ácido. Por eso se dice que un ácido da lugar a una base conjugada y la base da lugar a un ácido conjugado. Entonces, este concepto permite explicar este fenómeno de sustancias que tenían comportamiento básico o alcalino sin tener oxímetros. Y pasa por la esencia de que tienen la capacidad de aceptar los protones, ¿no? Pero bueno, vuelvo a insistir. La teoría de Bronsted y Lowry habla de par ácido-base conjugado. Un ácido, cuando se disocia en el agua, da lugar a su base conjugada y la base, cuando toma el protón, se convierte en un ácido conjugado. Entonces, en un sistema que está en equilibrio, este comportamiento eh, se puede leer a la inversa también, ¿no? Entonces, siempre existe un par ácido-base conjugado. Bueno, yo después en la teoría eh, del video, si mal no recuerdo, que les compartí a ustedes, hablo de la capacidad, a ver, de la capacidad que tiene las soluciones de transmitir por su seno la corriente eléctrica. Entonces, eh, a partir de, a partir de esta capacidad
que tienen algunas soluciones de, de transmitir o transferir la corriente eléctrica, eh, hay maneras de lograr este propósito. Y tiene que ver con lo siguiente, chicos. Si, si nosotros consideráramos, a ver, creo que todos sabemos que el, el agua, viste que siempre te dicen, eh, no toques la heladera con los pies mojados, o no toques las cosas eléctricas con descalzo, con los pies mojados. Pero, por qué sucede esto? A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál es el riesgo que tiene de temor tus padres, ¿no? De qué, si no tiene una buena descarga a tierra. Te electrocute, sí, sin ninguna duda la corriente. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan que si ustedes están descalzos, estamos formados por un alto componente de agua, ¿sí? Entonces, si nosotros tocamos algo que tiene corriente eléctrica y con los pies descalzos y húmedos tocamos el piso, vamos a cerrar el circuito y la corriente va a pasar a través de nuestro cuerpo. Y sin ninguna duda, es muy probable que hasta nos mate, ¿cierto? Pero claro, eso es si vos eh, tenés los pies mojados con el agua del surtidor. Que el agua del surtidor, ustedes, si miran el surtidor, muchos de ustedes inclusive usan los filtros de esa marca tan frecuente y hay algunas otras marcas más que le quitan las sales, que le quitan el sarro al agua que nosotros tenemos, esto de que el agua es tan dura en San Juan. Entonces, el agua potable que consumimos nosotros, que tiene muchas, eh, muchas sales disueltas, y cuando digo disueltos, están en toda la matriz del agua, ¿cierto? Tal cual como dice José en el chat. Al tener muchas sales disueltas, estos iones que están ahí tienen una gran disponibilidad, una gran movilidad, entonces la corriente eléctrica puede pasar de una manera muy eficiente. Pero ahora va la siguiente pregunta. ¿Qué sucedería eh, si yo tuviera una solución de continuidad, ¿no? Es decir, si mis pies que están descalzos estuvieran mojados con agua destilada de pureza analítica total, absoluta, libre de completamente de sales. ¿Qué les parece? ¿La corriente eléctrica lograría encontrar un circuito cerrado? Estoy hablando de agua de pureza analítica total, absoluta. Bueno, les cuento que por lo que leo, eh, les doy un pequeño consejo para que saquemos una sonrisa. Por favor, así usen agua ultra super destilada. No lo intenten, porque les va a dar la corriente igual. Lo que sucede, el agua igual el agua igual va a, a conducir la corriente eléctrica. A ver, chicos, empecemos por un principio químico. ¿El agua es un solvente polar o apolar? ¿Se acuerdan cuando vimos configuración electrónica, los enlaces? Y bueno, si es polar y tiene polos positivos y negativos, pueden estos ordenarse y permitir que pase la corriente eléctrica, ¿sí o no? Entonces digo, se me ocurre. Interesante, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Y aparte, mire, a ver, bueno, me encanta tu comentario. Fíjense un detalle, lo que yo les estoy mostrando en esta diapositiva y por eso no me voy acá. Yo cuando agrego el ácido al agua, fíjense, ¿qué le pasó? El agua acá era neutra, ¿ven? H2O, líquida. ¿En qué se convirtió el agua? ¿Qué es lo que capturó por ella estar actuando como una base? Lo que ella capturó es un protón. Entonces,
ganó cargas eléctricas, ¿sí? Por eso cuando nosotros disolvemos algo en el agua se vuelve una, un conductor eh, más o menos eficiente. A ver, el punto de esta pregunta que les hago del agua de la canilla, que salís de la ducha así, va y tocar la heladera, pum, un patadón. Mi Dios permita, nunca le sucede eso. Comparado con el agua de pureza analítica total. En ambos casos, el agua es el mismo solvente universal y polar por excelencia. Entonces, la corriente eléctrica se va a transmitir a través del agua, pero lo que pasa es que en el agua con iones y sales va a tener más partículas cargadas y lo va a hacer con mayor eficiencia. Va a ser mucho más eficiente. El agua de pureza total, analítica total, va a transmitir la corriente eléctrica, pero comparada con esta, que les estoy diciendo la común del surtidor, va a transmitirlo con menos eficiencia, pero la corriente te va a dar exactamente igual, ¿sí? Tal cual. Como dice Mariano, va a hacerlo de manera menos eficiente, pero igual va a transmitir la corriente eléctrica. Entonces, esto plantea la necesidad de entender qué es un electrolito. Un electrolito es aquello que puede transmitir la corriente eléctrica. Estamos hablando de soluciones acuosas, ¿no? Pero bárbaro. El agua con un montón de iones va a ser más eficiente, por lo tanto va a transmitir de una mejor manera la corriente eléctrica. Y el que tenga menos iones va a transmitir con menos eficiencia. Entonces podemos decir que la solución que tiene disuelta un montón de iones es una solución electrolítica que tiene la capacidad de transferir la corriente eléctrica a través de su seno, transmitir la corriente eléctrica de una manera altamente eficiente. Por lo tanto, es un electrolito fuerte, porque lo hace con su mayor exponente. Pero aquella que tiene menos de iones disueltos, lo va a transmitir a la corriente eléctrica, pero de una manera menos eficiente. Por lo tanto, lo va a hacer de una forma más débil. Entonces aquí aparece el concepto de electrolito fuerte y electrolito débil. Sofía, levantaste la mano, no sé si fue accidental o querés hacer un comentario. No, no sé qué es la oportunidad. Porque cuando bueno, hay que poner el jabón, hay que ponerle algo de pies para que no nos conecte la ropa. Mira, escucho con mucho eco. No entiendo. ¿Puedes repetirme la pregunta? ¿Por qué, por ejemplo, la pregunta de la oportunidad, cuando vamos a poner de jabón en la ropa, hay que usarlo en algo de pies para que no se nos quede? Sigo sin entender. Te pido disculpas. Algo pasa con o mi sonido, o no sé si todos chicos escuchan, y alguien puede repetir el mensaje si escuchan mejor. Y si no me lo escriben. Sí, yo lo escucho con mucho eco, por eso no te entiendo. Mira, revisando el micrófono, a ver si me lo preguntas. Bueno, mientras revisas el sonido, seguimos con el concepto. Bueno, entonces fíjense, en resumen siempre te va a dar la corriente. Bueno, porque acuérdate que cuando vos, gracias Sofía por escribir, cuando vos, es que hacia esto voy, pero hablando de ácidos y bases. Cuando vos al agua le agregás cada vez más partículas ionizadas, se va a volver cada vez más eficiente para transmitir la corriente eléctrica, que si fuera el agua pura. Vos acordate que el jabón, ya lo vamos a ver cuando veamos lípidos ahora en esta parte del cursillo, no es nada más ni nada menos que ácidos grasos orgánicos. Es decir, son ácidos orgánicos. Entonces, cuando vos colocas un jabón en el agua, lo que estás haciendo, estás aportando más iones, cationes y aniones, ¿de acuerdo? Pero estás aportando iones, estás aportando protones y por un lado que son los cationes y por el otro lado te van a quedar los aniones. Eso lo vamos a ver ahora inclusive con algunos problemas. Vas a ver que
Vas a ver qué interesante. Al menos a mí me parece muy interesante. No olviden de hacerme acordar a la hora que terminan las clases, chicos. 10 minutos antes. Bueno, entonces, eh, no, sin duda, porque cerrás el circuito, ¿eh? Toques lo que toques, con la humedad, recuerden que nuestro cuerpo tiene un altísimo porcentaje de agua, por lo tanto tiene muchísimos iones. Recuerden que cuando fui hablando de a poquito, metiendo el capítulo de elementos de la vida del libro, que no me acuerdo si es el 10 creo que es, siempre voy diciendo que el sodio, el potasio, inclusive ustedes en biología, tienen que haber estudiado, cuando estudiaron célula, y si no, ya van a llegar ahí, en la bomba de sodio y potasio. Eso te está mostrando, inclusive cuando hablan del el impulso nervioso, hablan del calcio, hablan de un montón de iones que permiten esta transferencia eléctrica. Por lo tanto, nosotros somos un gran componente electrolítico y por nuestro cuerpo, eh, podemos cerrar a través de nuestro cuerpo, cerrar un circuito eléctrico sin ninguna dificultad. Basta con tocar el cable y listo, sos boletas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos muchos iones disueltos en nuestros fluidos, en nuestros cuerpos, en nuestro cuerpo, en nuestra constitución, que permite que seamos muy buenos conductores de la corriente eléctrica. Fíjate que, bueno, hacia el punto que están, a ver, lo que vos estabas comentando, Sofía, y lo que Juan estás aportando. Fíjate, entonces, ¿hacia dónde quiero llegar? Si nosotros a una solución, al agua pura, de pureza analítica total, que es conductora la corriente eléctrica, eso no hay discusión, es electrolítica, es decir, sí va a pasar la corriente eléctrica a través de ella. Pero si nosotros le agregamos al agua ácidos que tienen como característica, o bases que tienen como características, que cuando entran en la solución acuosa, recuerden que un ácido se disocia en protones, se separa de protones, y la base se separa del oxidrilo, se disocian. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando le agregamos ácidos o bases al agua? Estamos agregando protones u oxidrilos. Claro, cationes y aniones. Entonces, lo que le estamos aumentando a la matriz del agua es la cantidad de iones y por lo tanto, mientras más le agregamos, más eficiente se vuelve esta solución electrolítica para que la corriente eléctrica pase a través de ella. Entonces, cuando nosotros, recuerden el concepto que yo les dije recién, cuando es muy buena conductora de la corriente eléctrica, decimos que es un electrolito fuerte, porque lo hace con su mayor eh, capacidad. Y cuando tiene poquitos iones, la transmite la corriente eléctrica, pero con un poco menor de eficiencia, ¿no? Entonces decimos electrolito fuerte y electrolito débil. Entonces aquí aparece esto que les muestro yo en la diapositiva. Existe un, un conjunto de ácidos y de bases que tienen la siguiente particularidad. Los ácidos fuertes y las bases fuertes, los oxidrilos y los protones de esas bases y de esos óxidos, cuando entran en solución acuosa, se disocian por completo. Es decir, que si nosotros escribimos la ecuación de disociación, debemos escribirla como está representada acá, ¿no? Con la flecha en un solo sentido. Esto quiere decir para nosotros que sucede de manera completa. Entonces, los ácidos fuertes y las bases fuertes, como entregan de su molécula la totalidad de los iones posibles, le dan el máximo exponente para transferir la corriente eléctrica. Es decir, se convierte esta solución en una solución electrolítica fuerte. Entonces, todos aquellos ácidos y bases que disociados en el agua se disocian por completo, por eso acá en la diapositiva dice al 100% se disocian, se los conoce como ácidos fuertes. Sin embargo, y bases fuertes, ¿no? Sin embargo, aquellos ácidos o bases que se disocian manteniendo un equilibrio, ¿sí? Recuerden que, por eso
tuvimos que hablar primero de equilibrio, ¿no? Si yo agrego en un recipiente que está conectado imaginariamente, ¿no? Siempre vamos a usar ese ejemplo. Si yo agrego eh, un líquido en este recipiente, bueno, va a ir y va a volver hasta que las velocidades se igualen. Pero ¿qué pasa? Está conviviendo en el sistema lo no disociado de lo disociado. Entonces, aquellos ácidos y aquellos bases que se disocian de manera parcial, quiere decir que conviven en un estado de equilibrio. Lo no disociado con lo disociado, en vez de aportar la totalidad de los iones, aporta una fracción. Entonces, comparado con la solución anterior, decimos que es un poco menos eficiente. Por lo tanto, aparece la categoría de ácidos y bases débiles. Entonces, los ácidos y las bases fuertes son aquellos que solución acuosa se disocian por completo y los ácidos y las bases débiles son aquellos que se disocian de manera parcial, conservando un estado de equilibrio entre lo no disociado y lo disociado. Esa es la razón por la cual en el libro van a encontrar que las flechas que no son iguales, ¿sí? Acá está mostrando una flecha muy larga y una muy cortita. ¿Qué quiere decir esto? Que este ácido apenas logra disociar una muy pequeña fracción, una muy pequeña cantidad. Y esa es la particularidad de los ácidos y las bases débiles, que se disocian en una manera o en una concentración muy pequeña. Por lo tanto, hay un sistema en equilibrio dinámico en donde el ácido a la base se disoció de forma parcial. Por lo tanto, son ácidos y bases débiles. Y acá vale la aclaración, me parece, que es, si ustedes amplían la bibliografía y leen y que deberían hacerlo, deben hacerlo, van a encontrar que existen tablas de ácidos y bases fuertes y débiles. Bueno, quiero que tengan un factor de confianza en el siguiente sentido, chicos. Cuando nosotros trabajemos en el parcial problemas, soy yo nada más, les voy a aclarar cuándo estoy hablando de un ácido fuerte y cuándo estoy hablando de uno débil, ¿sí? Ya sea un ácido o no. Yo se los voy a aclarar a eso. Así que, por favor, no se pongan a estudiar la tabla de los fuertes y los débiles, porque no tiene sentido gastar energía en eso, ¿sí? Entonces, les voy a aclarar cuando estemos hablando de un ácido fuerte o de una base débil, ¿está? O fuerte. Eso se los voy a aclarar. Así que, por favor, en ese sentido, no hace falta que ustedes se pongan a, a conocer, a estudiar las listas de ácidos y bases débiles. Por favor, eso no lo estudien. En el enunciado se los va a estar ahí escrito en la pasada. Entonces, queda claro el concepto de fuerte y de débiles. Fuertes son aquellos que se disocian al 100% en la solución acuosa y débiles son aquellos que lo hacen de manera parcial. Este ácido que está acá es el ácido acético, es el vinagre, ¿sí? El vinagre de la cocina. ¿Ok? Este es el ácido acético. Es un ácido que pertenece a la química orgánica, ya después lo vamos a estudiar, pero para que sepan de qué se trata. Y esto es el amoníaco, ¿no? Que actúa como un hidróxido. El amoníaco actúa como una base débil. Es decir, de todo lo que yo agregué, muy pequeña proporción se disocia. Entonces, quedó claro el concepto de ácidos fuertes y de bases débiles, electrolitos fuertes y electrolitos débiles, chicos. Con que alguien me diga sí, me quedo conforme. Vamos, que empezamos con el problema. Bueno, Tomás, gracias por mandar al frente a todos tus compañeros. Porque es verdad que sí, gracias. Entonces, bueno, a ver, pensemos un poquito. Débiles se disocia parcial y los fuertes se disocian por completo. Entonces, lo vamos a seguir revisando ahora y lo vamos a ver en los problemas.
así que no te preocupes. Em, Electrolitos son aquellas soluciones que pueden transmitir la corriente eléctrica, ¿sí? Está en el libro, ya vas a encontrar ahí la lectura, la definición. Bueno, entonces, ustedes piensen que en todo esto, yo estoy hablando siempre de que el ácido o la base sea fuerte o débil, yo la estoy agregando al agua. Bárbaro, pero según la teoría de Bronsted y Lowry, resulta que, eh, a ver, sucede una cosa interesante. ¿El agua pura de pureza analítica total es ácida, alcalina o es neutra? Acuérdense cuando decimos ácido más base igual a, igual, flecha, sal más agua, ¿sí? Y decíamos, es una reacción de neutralización completa. Todo el carácter ácido y el carácter neutro y el carácter básico se neutraliza formando la sal y dando el agua que es neutra. Bueno, es neutra, pero estoy de acuerdo, Juan. Pero fíjense en un detalle. En la teoría de Bronsted y Lowry, acá muestra en el libro, esto lo saqué del libro para que lo vean, está mostrando que el agua tiene la capacidad de tomar un protón, es decir, que el agua está actuando como una base, pero el agua también está actuando como un ácido. Esto quiere decir que cuando uno empieza a estudiar el agua, que ha sido motivo de muchísimas investigaciones, por eso el agua es uno de los solventes polares por excelencia, ¿no? Del agua, del total del agua, de todas las moléculas que constituyen el agua, pensemos en el agua pura, de pureza analítica total, absoluta, ¿sí? Pensemos en eso. Fíjense, el agua, en muy pequeña proporción, pero extremadamente pequeña, por lo tanto de una manera muy débil, el agua puede disociarse en un protón y en un oxidillo. Pero si tomamos el desarrollo completo de la ecuación química, la molécula de agua, esta que yo estoy presentando acá, la molécula de agua está en el seno del agua. Por lo tanto, esta molécula que ustedes ven acá que se está disociando y según Bronsted y Lowry entrega un protón, se está comportando como un ácido. Cuando entrega el protón, ¿a quién se lo entrega si solamente hay agua? A otra molécula de agua. O sea que el agua se comporta como ácido y como base. A ver, cuando el agua, la molécula de agua se disocia, entrega el protón, hay alguien, el agua, que está aceptando ese protón. Entonces, según Bronsted y Lowry, quien cede protones es un ácido y quien los acepta es una base. Y esta particularidad es lo que hace que el agua sea una molécula anfótera, es decir, que se pueda comportar como ácido y como base. Pero, ¿por qué el agua es neutra? Porque tiene igual cantidad de protones que igual cantidad de oxidrilos cuando se disocia. No hay predominancia de uno respecto del otro. Y esto que estoy diciendo es muy importante para entender la escala de pH. Cuando yo disocio el agua, está bien, está ionizada, perfecto, pero no hay predominancia ni de protones, ni hay predominancia de oxidrilos. Por lo tanto, como hay igual cantidad, es neutra. Pero su comportamiento puede ser como un ácido o como una base. Entonces, el agua, en su carácter de anfótero, es lo que nos va a permitir a nosotros empezar a calcular algunos parámetros que nos van a servir para resolver los problemas. Ustedes tengan en cuenta que el agua, si hay una pequeña proporción de ella que se disocia, no es todo, quiere decir que conviven la especie no disociada con las especies disociadas. Y si conviven estas dos categorías no disociadas con la disociada, estamos hablando de que este sistema se encuentra en equilibrio. Lo pueden percibir esto, ¿no? Si yo tengo en el sistema sin disociar y disociado,
yo puedo aceptar y reconocer que la velocidad hacia la disociación es igual que la velocidad inversa de la disociación. Entonces, este sistema está en equilibrio. Bárbaro. Pero como son muy pocas las moléculas de agua que se disocian, esto define que el agua es un electrolito débil. Por eso recién, cuando hacíamos esta, esta llevada a la escena de la vida real de que te puede dar la corriente con los pies mojados, nos dábamos cuenta que era más o menos eficiente transmite la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque mira, acá está la prueba. La prueba de que tiene iones el agua es formal. Aquí está. Hay moléculas, algunas que se disocian, no todas, pero algunas se disocian, pero estos iones son suficientes y necesarios para transmitir la corriente eléctrica. Entonces, entendiendo lo que está introduciendo acá la diapositiva, es el concepto de equilibrio químico. El equilibrio químico se puede evidenciar en fórmulas matemáticas. En el libro está perfectamente explicado. Cuando estamos repasando el equilibrio, ¿no? Cuando la velocidad que va hacia la derecha de la reacción química es igual a la velocidad que viene hacia la izquierda, decimos que el sistema se encuentra en equilibrio. Entonces, si nosotros entendemos que la ecuación de velocidad, recuerden que hemos hablado de velocidad de la reacción y dijimos variación de la concentración en función del tiempo. Fíjense cómo la materia va creciendo, no son temas nuevos, sino que son temas necesarios, todos los que vamos transitando. Miren cómo yo vuelvo a velocidad de la reacción. Entonces, cuando yo hago referencia en cinética química, es decir, el estudio de las velocidades, cuando yo hago referencia a medir la velocidad de una ecuación química, yo puedo decir la variación de la concentración de los reactivos en función del tiempo o la variación de los productos, de la concentración de los productos en función del tiempo, en cualquiera de las dos circunstancias estoy midiendo velocidad. Entonces, acá no he hecho nada más que esto, ¿no? El libro no toma otro criterio nada más que esa, que es básico y fundamental, la variación de algo en función del tiempo. Entonces, cuando esta relación, esta velocidad que uno escribe delta, concentración, delta, eh, espacio, lo que varíe en función del tiempo, esa es una relación. Esta relación, siempre que vos tengas una relación, una ecuación, no es todavía una ecuación, es simplemente una relación con una fracción, vos la convertís en una ecuación formal multiplicándola por una constante. Eso es un principio de la matemática. Entonces, la variación de la concentración de algo en función del tiempo se convierte en ecuación cuando la multiplicas por una constante. Entonces, la ecuación de velocidad hacia la derecha va a ser la constante de esa ecuación hacia la derecha. ¿Por qué? Por el producto de las concentraciones del protón y de los oxígenos. Es decir, cuando la reacción va hacia la derecha, ¿qué estoy midiendo yo? La velocidad, estoy midiendo la concentración de lo que va apareciendo de este lado, ¿sí? Pero si voy hacia la izquierda, ¿yo qué voy a estar midiendo? Estoy parado acá mirando la ecuación hacia la izquierda. La velocidad hacia la izquierda, ¿cuál va a ser? Y va a ser una constante hacia el lado izquierdo que va a estar midiendo cómo cambia la concentración de las moléculas no disociadas. No. Entonces, si esta es la ecuación matemática absoluta de velocidad, ¿no? La constante de velocidad, que ustedes en el secundario alguna vez lo estudiaron. Yo estoy trayendo todo lo del secundario y le estoy poniendo términos químicos, ¿sí? Entonces, la velocidad hacia la derecha es la constante de la velocidad hacia la derecha por el producto de la concentración de lo que está de este lado, de la derecha, de lo que apareció. Y hacia la izquierda es la constante por la concentración de lo que hay del lado izquierdo. Y como nosotros estamos frente a un estado de equilibrio, por lo tanto, la velocidad hacia la derecha es igual a la velocidad hacia la izquierda, yo igualo las dos ecuaciones y todo lo que es variable, ¿qué va a ser variable? Y la concentración de lo que aparece o la concentración de lo que aparece del lado izquierdo. Esas son las variables. Por lo tanto, la letra K, las constantes, siguen siendo constantes. La constante es siempre una constante. ¿Qué hago entonces yo matemáticamente?
Separo de un lado las variables y separo del otro lado las cosas que son constantes. Entonces, la constante hacia la derecha sobre la constante hacia la izquierda, el cociente o el producto de una constante sigue siendo otra vez un número constante. Bien, esta constante está definida especialmente en el momento en donde la velocidad hacia la derecha es igual que la velocidad hacia la izquierda. Por lo tanto, estamos hablando del estado de equilibrio. Por eso, esta constante se llama constante de equilibrio. Y fíjense qué cosa interesante, va a sonar extremadamente científico lo que voy a decir, extremadamente complejo, cuánto sabe el profesor, pero van a ver que es simple lo que voy a decir. La constante de equilibrio es el cociente del producto de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico sobre el cociente de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. Qué cosa loca cuánto sabe el profesor. Chicos, no, ¿saben qué? Simplemente he leído esto. Mire, la constante de equilibrio y, por favor, ya nota al margen. Ya lo anotan. Ya lo anotan porque en ningún lugar está esto. Siempre estas constantes se caracterizan porque en la fracción que ustedes ven ahí, encima están los productos y debajo, como denominador, están los reactivos siempre. Entonces, siempre son productos sobre reactivos. ¿Ok? Si eso lo tienen en cuenta, no se van a equivocar nunca. Entonces, fíjense, la constante de equilibrio, ahora lo voy a leer ahí, es el producto, acá está la multiplicación, de la concentración, ¿de qué cosa? De los productos, ¿eh? Acá está. Elevado al coeficiente estequiométrico. Acá está escrito un 1, pero no se escribe el 1. ¿Por qué? Porque acá hay un 1. ¿De acuerdo? El cociente estequiométrico es 1. Por eso se ve así. Dividido en la concentración, en este caso, de el reactivo elevado a su coeficiente estequiométrico. ¿Cuánto es? 1. Por eso no se escribe acá. ¿De acuerdo? Entonces, no hace falta estudiar de memoria. Simplemente léanlo. Léelo, José. Léelo en voz alta, mira. Vos en casa, ¿no? La constante es el cociente. Es el cociente. ¿De qué cosa? Productos arriba siempre. Del producto de la concentración de los productos de la ecuación química elevado a su coeficiente estequiométrico, ya vamos a ver ejemplos. ¿Sobre qué? Sobre la concentración de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. Sobre esto. ¿Ya? Productos sobre reactivos. ¿Sí? Lo vamos a practicar. Entonces, la constante de equilibrio. Ok, bárbaro. Hasta acá definida. La constante de equilibrio del agua. Resulta que esta constante de equilibrio del agua tiene la siguiente consideración. Piensen lo que yo dije acá, ¿no? Dije que muy pequeña, pero muy pequeña cantidad de moléculas se disocian en el agua. Como son tan pequeñas, pero tan pequeña la cantidad de moléculas que se disocian en todo el seno del agua, en todo el recipiente que estamos imaginando, podemos decir matemáticamente que el agua, el todo, no cambió con la pequeña cantidad que se disocia. No se afectó. Entonces podemos matemáticamente inferir que el cociente de la ecuación de equilibrio es constante. Que la concentración de agua, perdón, como es tan pequeña la cantidad de estas moléculas que se disocian, podemos decir que toda esta parte es constante, no se ha modificado. Entonces, ¿qué sentido tiene colocar del lado de las variables algo que es constante? Entonces, matemáticamente, yo puedo asegurar esto que estoy diciendo. Entonces, ¿qué hago? La concentración del agua, de toda el agua, que es constante, me la llevo matemáticamente al lugar de las constantes. Hago un pasaje de términos. Lo llevo acá. Entonces, una constante por otra constante es una nueva constante.
pero sigue siendo constante. Y estamos hablando en particular de qué molécula, del agua. Entonces, esta es la que se conoce como la constante del agua o el KW o el K-Water. Esta constante del agua, si yo la tengo que definir, yo voy a decir que es el producto iónico del agua. ¿Se dan cuenta? Porque miren, el agua cuando se disocia en dos iones, un protón y un oxígeno. Bueno, miren lo que dice acá. La constante del agua es el producto iónico del agua, de lo que en los iones que el agua se disocia, ¿lo ves? Bueno, lo interesante de esto, por favor, esta ecuación está en un recuadro en colores, porque la tienen que anotar, porque la vamos a usar en los problemas. En el laboratorio se puede medir la conductividad del agua, y la conductividad del agua va a tener que ver con esto. Entonces se pudo medir de manera exacta cuánto vale KW, la constante del agua. Es decir, cuánto vale el producto iónico del agua. Y el valor que asume es 1 por 10 a la menos 14. Tengan en cuenta que en esta situación de equilibrio, que es la misma que está acá arriba, ¿sí? Esta situación de equilibrio, hay tantos protones como oxígenos, porque por lo tanto estamos hablando del agua en su carácter neutro, que tiene la propiedad de aceptar protones y de cederlos. Por eso es anfótera. Actúa como ácido y el agua actúa como base. ¿Sí? Gracias a quien la definición de Bronsted y Lowry. ¿Me siguen, chicos? Entonces, este valor, pregunta del parcial, está medido en el laboratorio. No es un valor teórico. ¿De acuerdo? 1 por 10 a la menos 14. Ok, entendiendo esto y sabiendo esto, lo anotan en un papel porque son ecuaciones que vamos a utilizar. Y ustedes después en el libro, si quieren se los puedo mostrar en el libro, a esta ecuación que tienen acá, la van a operar matemáticamente con el logaritmo. Lamentablemente les pido disculpas, pero tienen que acordarse de matemática del secundario, las propiedades del logaritmo decimal. Una vez que ustedes operan matemáticamente esta ecuación con el logaritmo, se obtienen la definición de pH y la definición de P oxidrio. pH, ¿qué es? Es menos el logaritmo decimal, no el logaritmo natural, ¿eh? Es muy importante. Logaritmo decimal, no se vayan a equivocar en la calculadora, de la concentración de los protones. ¿Por qué menos? Bueno, porque la propiedad del logaritmo dice que menos el logaritmo es lo mismo que decir 1 sobre la concentración de protones. No, no es lo mismo, Antonella. Ya lo vamos a ver por qué. Perdón. Entonces, vos podés escribir menos logaritmo de la concentración de protones o podés escribir que pH es igual al logaritmo de la inversa 1 sobre la concentración de los protones. Peroxidrilo es menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos, o podés también utilizarlo de forma positiva, diciendo que el logaritmo de la inversa 1 sobre oxidrilo de la concentración de los oxidrilos. ¿Sí? Estas son las propiedades del logaritmo que ustedes estudiaron en matemática en el secundario. Nada más que estoy hablando de otra especie. Hoy esta especie se llama protón y oxidrilo. Y esta ecuación que está acá resulta de integrar los logaritmos con la constante, con el K-Water. ¿Está? Si sabemos que KW es igual a 1 por 10 a la menos 14, el logaritmo decimal de un logaritmo es la potencia. Esa es la razón por la cual pH más P oxidrilo es igual a 14. Chicos, por favor, estas ecuaciones que están coloreadas,
que están en el cuadro, tienen que tenerlas anotadas como una lista. Acá, ¿qué es lo que digo? ¿Qué es lo que he dicho, Juan? Mira, dije que aplicarle el logaritmo al KW da como resultado pH más P oxidrilo igual a 14. Todo está en el libro paso a paso con los pasos matemáticos. Está en el libro. Debo tener por ahí una donde está en el libro, paso a paso. Y ojo que estas son operaciones matemáticas del secundario, propiedades del logaritmo se llama. Así que a revisar propiedades del logaritmo y las aplican acá. ¿Está? A ver, por acá. Miren, yo no me voy a tener en el libro, pero les voy a compartir para que tengan un factor de confianza el libro para que veamos juntos. Miren, chicos, acá está. Medida de la concentración de el agua y del pH. Acá un poco dicen letras lo que yo les he comentado en palabras y acá ya empieza a explicar de qué manera empezás a utilizar la propiedad del logaritmo. Acá está la definición del logaritmo de 10, el antilogaritmo. Bueno, acá vuelve un poquito a matemáticas del secundario y va mostrando cómo se hacen las operaciones para llegar a estas ecuaciones que yo les mostraba en la diapositiva. ¿Ok? O sea que está en el libro. Perdón, hasta ahora me siguen. Vuelvo al PowerPoint. Se suman. Vamos a cambiar de bebida. No me tengo café. Resumen. Una vez que hemos averiguado, hemos entendido cómo se construye la constante del equilibrio de una ecuación química, que es el producto de las concentraciones, de los productos sobre los reactivos, y específicamente para el agua, entendiendo que, porque esta ecuación de equilibrio va a existir para los ácidos y para las bases, ya van a ver cómo empezamos a usarlo. Entendiendo que el agua en el todo, cuando se disocia la molécula, ni se modifica, eh, matemáticamente consideramos que esto es constante y lo podemos llevar hacia el otro término. Cuando lo llevamos al otro término, una constante por otra constante da una nueva constante y en este caso estamos hablando de quién, del agua, por eso se llama KW. Ahora lo vamos a ver. Juan, te lo voy a mostrar ahora mirando este mundo. Entonces, esta ecuación que es la constante del agua, está mostrándote en qué proporción se está disociando el agua. Fíjate, de toda el agua, solamente 1 por 10 a la menos 14, es decir, 14 lugares detrás de la coma, es la cantidad de agua que se disocia de toda. Esa es la justificación, Juan, para tu pregunta, de por qué el agua es un electrolito débil y por qué matemáticamente uno puede decir que la cantidad que se disocia es tan pequeña, 10 a la menos 14, que puedes considerar que todo el agua es constante, perdón, que toda el agua es constante. Esto te está mostrando que la cantidad, la proporción que se disocia es tan, pero tan pequeña como 10 a la menos 14. Disculpen, por favor. Yo ahora quiero que ustedes comprendan cómo se ha construido la escala del pH. Y pasamos a hacer algunos problemas. La escala de pH, chicos, ¿se acuerdan que ustedes estudiaron en el secundario en algún momento la escala de pH? ¿De qué valor a qué valor va? A ver, es una línea que vos dibujás en donde en el medio se encuentra qué valor y es neutro. 7, ¿cierto?
7, es neutro. ¿Qué quiere decir neutro? Que hay tantos protones como oxidrilos. Ok, si la escala la miramos desde el 7 hasta el 0, decimos que nos encontramos en la región ácida o básica. Todo valor de pH por Ácido. debajo de 7 es ácido. Todo, claro, todo pH por encima de 7, ¿hasta qué valor? Hasta el valor 14. ¿Me siguen? ¿Por qué 14? Y porque acá lo tengo, chicos, miren. ¿Cuánto es el valor máximo que puede asumir esto? 14. Por eso la escala va entre 0 y 14. Por esa razón. Por eso la mitad, 7, es neutro. Fíjense lo siguiente. Yo quiero que entiendan ustedes una cosa. Esto que estoy representando acá, esto, pH más P oxidrilo igual a 14, está hablando del agua neutra. Cuando pH es 7 y P oxidrilo es 7, 7 más 7, ¿cuánto es? 14. Esa es la totalidad de la escala. ¿Cuándo se vuelve ácido? Cuando empieza a predominar los protones. Y se vuelve alcalino cuando empiezan a predominar los oxidrilos. Recuerden que el agua está en un perfecto estado de equilibrio. ¿Se acuerdan cuando yo traje a la memoria de decir, chicos, si yo tengo los dos recipientes, el principio de la chatería Brown, si yo saco un vaso de este sistema, de este lado del sistema, el sistema se mueve y se acomoda a las nuevas condiciones. Claro, ¿cuáles son las nuevas condiciones? Que a este lado le falta agua. Pero si yo le agrego, las nuevas condiciones es que de este lado le sobra agua. Entonces, el sistema siempre alcanza el equilibrio, pero sus componentes se modifican de manera tal de volver a ese mismo lugar. Tomando todo eso, perdón, por favor, Matón, miren lo que sucede con el agua y la escala de pH. Y esto quiero que les quede bien en claro para que no piensen que la pregunta de pH está equivocada. Miren, cuando el agua se ha disociado en igual cantidad de protones que de oxidrilos, decimos que el agua es neutra. Pero si yo al sistema en equilibrio le agrego protones, ¿qué van a predominar? Los protones, pero nunca, jamás van a dejar de existir los oxidrilos. ¿Por qué? Porque el sistema está en equilibrio. Yo agrego más protones y se mueve el sistema. Entonces, la otra especie jamás desaparece. Entonces, no es descabellado ni loco pensar que yo, en un problema de pH, les diga cuál es la concentración de oxidrilos de una solución formada por 2 moles de ácido clorhídrico. Y ustedes lo primero que van a pensar es, profe, disculpe, pero está agregando ácido y me pregunta la concentración de los oxidrilos. Y si pudiéramos estar charlando frente a frente, yo te digo sí, y no me he equivocado. Pero, profe, es imposible. No, 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 no. Lo que pasa es que no estás pensando que el sistema está en equilibrio. Y esta diapositiva trata de mostrar esto, chicos. No importa cuánta cantidad de protones tengas, siempre existe oxidrilo, porque el sistema está en equilibrio. Si te vas al lado alcalino y predominan los oxidrilos, siempre hay protones. De forma tal que si yo sistemáticamente hago una rayita así vertical, cada una de estas rayitas verticales en cada punto siempre es igual a 7. Porque siempre hay una relación de protones y oxígenos. Miren, miren lo que es esto, chicos. A ver, acá lo ven. No importa cómo cambie esto, siempre es igual a 14. ¿Lo ven a esto? Está escrito, ¿no? Si cambia el pH, el P oxidrilo se va a acomodar de manera tal que siempre va a ser igual a 14. Siempre. Entonces lo que cambia es la relación que existe entre los protones y los oxidrilos en el sistema. No, hidrógeno, acuérdate que cuando siempre habla uno de hidrógeno, habla de la molécula H2.
subíndice 2. Es sinónimo de decir protones, iones, hidrones o hidrogeniones. Todo eso se entiende, ¿sí? Protones es H positivo. Hablar, verlo así, yo lo leo como protones. Si lo veo así, lo leo como ion hidronio, porque está el agua asociada a mi vista, yo veo que el agua está asociada. ¿Está bien, Julián? Entonces, decirlo así es ion hidronio. Decirlo así es de manera resumida, protón. ¿Sí? Bueno, por favor, chicos, ¿quedó claro entonces esta diapositiva? ¿Quedó clara la escala de pH? La escala de pH nunca jamás desaparece la otra especie, porque el sistema está en equilibrio. Entonces, si yo te hago un problema y te pregunto respecto de cuál es la concentración de protones de una solución de hidróxido de sodio, no tenés que estresarte, porque no me equivoqué al preguntarte. Te estoy preguntando que si yo agregué hidróxido de sodio, yo te estoy preguntando esto, ¿qué cantidad de esto hay? ¿Me siguen? Interesante, ¿no? No sé si esto lo habían visto, porque en el secundario es muy común que tengan la escala de pH, va de 0 a 7, por debajo de 7. ¿Alguien lo analizó de esta manera, chicos, en el colegio? Perdón, por favor. Bueno, es muy interesante cómo uno se acerca a la universidad y va agregando contenido, ¿no? Es muy bueno. Pero la verdad, creo que muy pocos colegios te hacen mirar esto, ¿no? De la escala del pH. Y uno va y hace los prácticos en el laboratorio y mete la cintita y cambia de color y uno está feliz y la experiencia, bueno, pero hay un fundamento, hay una esencia del análisis, que es el que estamos haciendo ahora, que es un poco lo que yo les voy a preguntar en el parcial, ¿sí? Pensemos ahora, mire, esto lo hemos hablado para el agua. Ahora vamos a pensar, a ver, ¿qué le pasa a un fuerte? A un fuerte, a un ácido o una base fuerte. ¿Tiene constante del ácido o constante de la base un fuerte? Este que está acá, 100% disociado. ¿Tiene constante? ¿Tiene una constante de proporcionalidad en donde yo sepa qué proporción se disocia? Sigo escuchando que alguien le diga no a los compañeros. A ver, lean la diapositiva. ¿Qué dice de los fuertes? ¿Cómo es la flecha de los fuertes? ¿Cómo es la disociación de un fuerte? Todo lo que yo agrego, todo se disocia, el 100%. Entonces no hay un porcentaje de disociación parcial. Lo hace de manera total. ¿Cuándo aparece la constante? Cuando el sistema se mueve, pero se queda en equilibrio. Existen las dos especies. Entonces, ¿cuándo va a existir constante del ácido y constante de la base? Solamente cuando ellos son débiles. En los fuertes no hay constante porque la velocidad sucede en un solo sentido al 100%. Se disocia la totalidad. ¿Me siguen? Acá está la muestra, miren. Se disocia la totalidad. Fíjense en un débil. Hay una pequeña proporción que está disociada. Y mi pregunta es, ¿cuál es esa proporción? ¿Sabes quién tiene la respuesta? La constante del ácido o de la base. En el agua, ¿cómo se llamaba esa constante? KW o constante del agua.
Entonces, lo que te está permitiendo conocer la constante es esto. ¿Qué proporción del todo está disociado? Entonces, otra pista para el parcial. Solamente los ácidos y las bases que tienen constante del ácido y de la base son débiles. Los fuertes no tienen constante. ¿Por qué? Porque yo he hecho 2 moles y se disocian los 2 moles. Si yo agrego en un débil 2 moles y tal vez se disocia 0,06 moles, no lo sé, ¿quién me va a decir ese dato? Ese dato me lo va a retornar la constante del ácido. Miren, y hacia ese lugar vamos, chicos. Miren. Esto es lo que pretendo mostrar en estas diapositivas. Esto esta, de manera resumida, dice ácido acético, ¿sí? Sí, lo vemos ahora, mira, Catalina, lo vemos ahora. Porque fíjate, yo, ¿cómo sé? Vuelvo a esta parte gráfica. ¿Cómo sé del todo que agregué acá cuánto mide esta pequeña proporción? Solamente lo puedo saber con la constante del ácido o la constante de la base. Te lo voy a mostrar ahora. Recuerden, un débil, sí o sí, es un sistema en equilibrio. Y lo que hicimos para el agua, lo vamos a hacer igual para un ácido y para una base. Mira, es todo lo que vamos a hacer acá. Mira. ¿Se acuerdan cuando parecía yo muy científico cuando definía la constante de equilibrio? Bueno, veamos esta ecuación. Ácido acético disuelta en el agua. ¿Sí? Yo agarro el ácido acético, el vinagre, y lo echo en el agua. El ácido acético es un ácido monoprótico, va a liberar un solo protón. Entonces me va a quedar el acetato y el ion hidronio, es decir, el protón sostenido por una molécula de agua. Bárbaro. Este sistema yo lo dejo, reposa, espero que alcance el equilibrio y defino su constante de equilibrio. ¿Qué dije yo de una manera muy matemática y científica? La definición de constante de equilibrio. ¿Cuál fue la pista que les di? Siempre que escribas la constante, productos sobre reactivos. ¿Sí? Miren. ¿Cuál es la constante de equilibrio de esta ecuación química? Si ustedes se preguntan de dónde salió, salió de esto, chicos. De que el estado de equilibrio es cuando la velocidad a la derecha se vuelve igual a la de la izquierda. Cuando la ecuación de velocidad la opero matemáticamente hasta que obtengo la constante de equilibrio. ¿Lo ven? Sí. Cuando la velocidad a la derecha es igual a la velocidad a la izquierda, yo las igualo, pongo las variables de un lugar, las constantes de otro. Entonces, esta constante de equilibrio, según la definición, es el producto de la concentración de los productos elevado al coeficiente estequiométrico si existiera, ¿no? Sobre el producto de la concentración de los reactivos. ¿Sí? Entonces, productos sobre reactivos. Esta es la constante de equilibrio. Ok. Ahora bien, si yo agregué ácido en pequeñas cantidades y este se disocia muy poquitito porque es débil, ¿qué es lo que nunca se va a afectar si el recipiente está lleno de agua? No se va a afectar el agua matemáticamente. Y si el agua se mantiene constante, ¿para qué la dejo de este lado? Me la llevo al lado de las constantes. Entonces, una constante por otra constante, acá lo tienen, definen una nueva constante. Y como estamos hablando de un ácido, ¿cómo se llama? Constante del ácido. K del ácido. ¿Y por qué sé que es débil? Porque del total que yo agregué, se siguen manteniendo las dos especies, la disociada y la no disociada.
exactamente lo mismo para una base. Entonces, ¿qué es lo que permite conocer esta constante del ácido? La proporción de todo lo que yo agregué y lo que se disocia, ¿no ven? Esta cantidad que se disocia con esta relación me permite a mí decidir, inferir o conocer de todo lo que yo eché, cuánto se disoció. Esto es lo que a mí me permite medir esta proporción chiquitita que está acá. Cada ácido y cada base débil tiene su propia constante para una temperatura específica. Y eso está en tablas, ¿de acuerdo? Les aclaro, no estudien el valor de la constante, porque se la voy a dar en el enunciado. Les voy a decir cuánto vale la constante del ácido débil o la constante de la base débil. Yo se los voy a decir, va a estar escrito. Salvo que tengas que calcularla, bueno, vas a tener todos los otros parámetros. Entonces, esta ecuación la anota. Apa, dice bien acá. Perdón, hasta ahora se entendió. ¿Se entendió? Esto que yo les estoy contando. Porque quiero que hagamos, aunque sea un problema de fuertes, ¿sí? Podemos pasar a ver un problema de fuertes y la clase que viene, porque estoy viendo que nos va a faltar el tiempo, hacemos problemas una vez que esto ya lo hayan repasado, hayan visto de nuevo el video. El video que les he dejado en la cátedra habla de esto, chicos, pero me interesaba que lo podamos compartir con, que lo podamos compartir juntos, ¿sabes? El documento está, sí, mira, esta clase grabada la voy a subir, la otra también tiene lo mismo, ¿sí? Pero no la voy a borrar. ¿Ok? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, ¿saben qué? Voy a pasar, no nos vamos a ir al fin. Voy a pasar a resolver un problema para que ustedes vean cómo es, para que lo vayan pensando, ¿ok? Permítanme que comparta. Perdón, no sé si quieren hacer algún comentario, ¿les parece más o menos, no sé, entendible lo que estoy contando? Dame un segundo. Disculpen que voy a seguir unos días más con esto del pecho. Mira, vamos a ir rápido, va, rápido, nada. eh, con energía, quiero decir, ¿no? No nos vamos a apurar, vamos a hacer las cosas bien. Anoten, eh, la máquina está levantando temperatura, sí, olvídate, la mía está que hierve. No, aparte si vieran lo que es mi escritorio, ¿no? Tiene tablet, celular, dos pantallas. Nunca les mostré mi workstation, ¿no? Y un día les voy a mostrar con una cámara el workstation, ¿no? Todo. Bueno, mira, vamos a trabajar lo siguiente, chicos. Vamos a calcular. No juguemos, vale. A ver, mire, vamos a calcular. Vamos a entrar así al hueso, ¿ok? No me gustó cómo se escribe. Bien, vamos al hueso total. Vamos a calcular. Tengan la calculadora por ahí a mano que me hace falta, chicos. pH, P oxidrilo, concentración de protones, concentración de oxidrilos, de una solución de ácido clorhídrico de concentración 0,08 molar. Primer paso, plantear la ecuación de disociación. ¿Me siguen?
Fíjense que la ecuación que acabo de escribir es la ecuación resumida. En realidad, esto sería así. El ácido clorhídrico en el agua se va a disociar para formar ion hidrógeno más cloruro. Esa, perdón, por favor. Esa es la forma más completa de escribir, ¿sí? Pero vamos a limpiar un poco la pizarra para la vista, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que me pregunta este problema? Este problema me da la concentración, ¿lo ven? 0,08 molar. ¿De qué? 0,08 es lo que yo he agregado de ácido. Este es un ácido fuerte. ¿Por qué? Porque yo se lo estoy diciendo, pero ustedes pueden evidenciar que no les he escrito ninguna constante. Esto quiere decir que se va a disociar al 100%. Entonces, se van a disociar. ¿Qué cosa? Si yo agrego un mol de ácido clorhídrico, da uno de protones y uno de cloruros. Entonces, si yo agregué 0,08, ¿cuánto va a dar de cada uno de ellos? 0,08 de los protones y 0,08 molar, no quedó, de cloruros. Perfecto. ¿Se dieron cuenta que ya tenemos un resultado o no? ¿Qué resultado identifican ahí? Simplemente lean la ecuación. ¿Qué resultado identifican? La de los protones, tal cual. Gracias a Guada. Ya está, ya tenés un resultado. 0,08 molar. Excelente. Lo demás es muy simple. ¿Cómo calculo los oxirilos? Yo sé, porque les pedí a ustedes que lo pongan en una lista, que anoten esto, ¿no? KW es igual a la concentración de los protones por la concentración de los neutrinos. ¿Me siguen? Y esto es igual a 1 por 10 a la menos 14, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer acá? ¿Despejar qué? Simple. Oxidilo es igual a 1 por 10 a la menos 14. Y lo que estaba multiplicando pasa dividiendo. ¿Alguien puede resolver esa cuenta, por favor? 1 por 10 a la menos 14 dividido en 0,08. Está verificado, ¿no? Pues yo no tengo, por Dios que no tengo calculador. Esto es igual a 1,25 por 10 a la menos 3. Listo. Este es el valor de quién? De los oxígenos. 1,25 por 10 a la menos 13. ¿Se dan cuenta que en este sistema, mientras hay protones, también hay oxígenos? Pero muy pequeña cantidad, menos 13, o sea, pequeñísima cantidad, pero hay. Recuerden la diapositiva de la escala de pH, ¿no? Hasta acá vamos bien, ¿me siguen? Bárbaro. Es cortito esto.
Si conozco los protones, ¿puedo calcular pH o no? pH, ¿a qué es igual? A menos el logaritmo decimal de la concentración de los protones. ¿Cuánto es la concentración de los protones? 0,08. ¿Alguien puede calcular menos el logaritmo de 0,08, por favor? 1,09. Está verificado, chicos, ¿no? ¿Sí? 1,09. Ya vamos a decir. Bien, ahora yo puedo calcular peoxidrilo. Fíjate qué fácil. Tengo dos modos de hacer. Ya sé los oxidrilos, puedo hacer el peoxidrilo. Pero vamos a probar otra cosa. Si yo sé que pH más peoxidrilo es igual a 14, por lo tanto, peoxidrilo es igual a 14 menos pH. Esto es igual 12, para 14 menos 1,09, ¿cuánto es? 12,91. 12,90. ¿Le gustó o no le gustó? Hacemos el último y terminamos la clase de hoy, ¿les parece? Pero ahora los dejo un poquito más, unos segundos más solitos a ustedes, ¿sí? Quiero que se concentren en el papel, ¿les parece? ¿Vamos con otro, sí o no? Ok, vamos. Ustedes con el papel y la calculadora. Chicos, por favor, vamos a calcular lo mismo, ¿sí? Vamos a seguir trabajando con un fuerte. Vamos a calcular el pH, el peoxidrilo. Vamos a calcular la concentración de los protones, la concentración de los oxidrilos, de una solución de ácido sulfúrico de una concentración 0,012. Ya espero que me quedó. Bueno, vamos a hacer un chiquito. Vamos a hacer 0,03 mol. Bueno, resultados. ¿Qué ecuaciones vamos a utilizar? A ver, vamos a utilizar KW, vamos a usar P oxidrilo, no, perdón, vamos a usar pH, y vamos a usar la ecuación de pH más P oxidrilo igual a 14. Recuerden que KW es igual a 1 por 10 a la menos 14. Bueno, listo, chicos, esto es muy simple, vamos. Rápido, 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 súper rápido. Por si se olvidan, menos el logaritmo decimal de la concentración de los protones. Dale, hay una propuesta, protón de 0,03. Vamos, según otra propuesta. Ujú.
Era que yo les dije que les iba a dar unos segundos, ¿sí? Vamos, si esto es fácil. ¿Están todos de acuerdo? Vamos, quiero leerlo. ¿Sí o no? Uy, se complicó. Florencia. Francisco, se complicó la cosa. Lo sigo leyendo, ¿eh? Ujú. Bueno, guau, me encantó. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bueno, quieren conocer mi opinión? También van a poner sí. Vamos, que nos vamos a divertir un ratito. ¿Quieren conocer mi opinión? En serio, que los estoy dejando. Ustedes son libres, ¿eh? Vamos, vamos, doctores y doctoras, vamos. No vayan a pensar que la estoy pasando bien con esto, ¿eh? La estoy pasando bárbaro también. Bueno, ¿están de acuerdo? ¿Quieren conocer mi opinión? Bien, no sé si les conviene. ¿Alguien me va a preguntar si está bien o está mal? A ver, anímense. Profe, ¿está bien? Alguien que se anime. Vamos, vamos, vamos. Quiero que pongan por escrito. Yo se lo voy a colocar por escrito la respuesta. Y los voy a felicitar si corresponde, por supuesto. Vamos, vamos, chicos, así terminamos la clase. Nos quedan 2 minutos. Así que, bueno, ahora está todo mal. Está todo mal. Miren qué fácil es no salir bien en química. Ok. Pero bueno, a ver, chicos, nada, tengan en cuenta que yo también estoy de este lado y me quiero divertir un poquito, ¿sí? Bueno, no está bien. Miren, miren qué simple el error que uno ha cometido, no importa quién sea, ¿no? Pero miren qué simple el error que uno comete por no ir paso a paso. Es fuerte, no hay constante, les dije, es fuerte. Miren, lo primero que les dije, escriban la disociación del ácido. Entonces, si yo sé que el ácido sulfúrico, cuando se disuelve en el agua, libera 2 protones y un ion sulfato, 0,03 moles del ácido se disocian dando 2 por 0,03 molar y 1 por 0,03 molar. No, Profe, no se ve la pantalla. me muero. No sé por qué no lo ves, pero yo sí lo estoy viendo. Bueno, para. Vamos de nuevo. Vamos. Se frizó el compartido. Para que lo comparto, no, así se refresca. Este delay, perdonen la tos, por favor. ¿Lo ven ahora, chicos? ¿Vieron mi no gigante? Bueno, chicos, el primer error que cometieron es no haber dado, dado paso a lo primero que hay que hacer.
escribir la ecuación de disociación. Fíjate ahora que cómo cambian las cosas. Me encantó porque hubo un compañero o una compañera, no me acuerdo, que puso el número correcto de la concentración de protones, pero no se plantó a defenderlo. Bárbaro. Alguien puso que la concentración de los protones es igual a 0,06. 0,06. Muy bien para quien lo puso, pero hay que plantarse, es decir, marcás la correcta y listo, esta es la correcta. Ahora sí les pido que con esa concentración calculen todo lo demás. ¿pH cuántos le dio ahora? ¿Entienden por qué es 2? Porque acá yo estoy disociando dos protones. ¿Ven? Entonces, un mol da 0,03. Cuando se disocia da 2 moles de la concentración total que he agregado y da un mol de la concentración del sulfato. Si yo a ustedes les hubiera preguntado cuál es la concentración del sulfato, la respuesta correcta era 0,03. Miren, lo voy a poner acá. Si yo les hubiera preguntado cuál es la concentración del ion sulfato, la respuesta correcta es 0,03 molar. ¿Por qué? Porque fíjense, un mol de esto da un mol del sulfato. 0,03 da 0,03. Pero un mol del ácido sulfúrico da 2 moles de protón. No sé si está chequeado con lo de Florencia. No tengo calculadora, chicos. 1,22 y 12,78. No me hago cargo de los números, pues no lo estoy haciendo yo, ¿eh? ¿Y la de oxidrilo cuánto es? 1 por 10 a la menos 14 dividido en 0,06. 1,67. 1,67 por 10 a la menos 3. Y la concentración de los sulfatos, 0,03. Bueno, chicos, creo que hemos llegado hasta acá. ¿Qué les pareció la clase? ¿Qué les pareció cálculos de problema de pH? Pueden practicar con sales perdón, con otros ácidos, con nítrico, pueden probar con, búsquenla si quieren la tabla de los fuertes para, simplemente para practicar, de los hidróxidos, es lo mismo, nada más que lo que obtenés en un hidróxido es el oxidrilo, es tu dato primario, ¿no? Eh, mañana no, mañana es consulta, a ver, si quieren hacemos algunos, pero lo que pasa es que no van a estar todos. El lunes seguramente vamos a repasar para todos los que estén presentes. Vamos a repasar algo de bases y vamos a hacer ácidos y bases débiles el lunes que viene. Y ya después seguimos con química orgánica. Les pido por favor que no falten el lunes que viene porque esto va a estar picante. Es decir, así nos vamos a reírnos rapidito. Así, vamos a intercambiar datos. Bueno, conclusión, ¿les gustó? ¿Les gustó la clase? ¿Les pareció buena? ¿Eh? Vayan a tomar un café, a descansar. Gracias por el tiempo, a practicar. Y recuerden que esto queda grabado. Hoy mismo lo publico, ¿eh? Gracias, chicos, por acompañarme y por la tolerancia. Sí, me hace falta mejor.